Se viene el festín, señores, de los Panamericanos. ¡Cling! Acá ya no hay nadie medalla de plata. La verdad, no queremos hacer leña del árbol caído, pero la verdad me llama la atención y me da un poco, no sé si la gente se indignará o no, porque claro, los que siguen el programa, de repente ven pues que hay muchas cosas que quedan en el aire. Y bueno, hemos escuchado justamente al señor Francisco Boza. Bueno, qué pena que no pueda venir acá, lo hemos invitado varias veces, pero bueno, desde acá justamente vamos a tener que jugar así, digamos, en pared, porque desgraciadamente no lo tenemos acá, así que a las cosas que él va planteando, haciéndose un poquito la víctima y el inocente, vamos a tener que contradecirlo desgraciadamente. 18 meses de prisión preventiva es lo que ha planteado el fiscal para el señor Francisco Boza. Hay que decir que en este caso lo único que se está viendo es el tema Antalsis y hay muchísimos más. El señor Pancho Boza está procesado o está siendo investigado por 12 investigaciones distintas, 12 casos distintos. A ver, ayer justamente habíamos contado un poco cómo la cosa empieza en el año 2009, cuando renuncia un grupo de gente que había estado en el deporte durante toda la vida. Hay que decirlo también, en el deporte peruano ha estado manejado durante muchísimos años por unas cuantas familias. La familia Deza, la familia Riva, la familia Divos, de la cual obviamente Francisco Boza forma parte. La novedad fue el ingreso del señor José Quiñones, quien seguramente en un inicio habrán pensado pues que era una persona que venía del levantamiento de pesas, ¿no?, que podía ser incluido ahí, manipulado seguramente como muchas personas, pero dio la gran sorpresa. El señor José Quiñones ha llevado, digamos, la manera irregular, poco transparente de cómo se maneja el deporte peruano a otro nivel, a unos niveles espectaculares. Antes, ¿cómo era un poco el tema? Era un tema de los viajecitos. Yo soy miembro del COP, yo soy miembro de una federación, me dan un viajecito, me voy en primera clase, en business class, viajo a las olimpiadas de esto, al campeonato de esto, me llevo unos viáticos bonitos, me compro un relojito, un perfume seguramente, y así también quizá me quede un poquito más de plata. Ahora, cuando el Estado peruano le empieza a dar cada vez más dinero al IPD, el IPD obviamente se lo pasa a las federaciones. En las federaciones no hay transparencia, no hay democracia, no hay ningún tipo de rendición de cuentas porque, claro, todo lo controlaba el IPD. Luego tenemos el Comité Olímpico Peruano, quien también, si bien ellos dicen que son una entidad privada, reciben un chupo de plata de todos nosotros, del IPD. Ahora, ¿cuándo se complica la cosa? Cuando tenemos a las personas, señor Quiñones y el señor Pancho Boza, y juegan en un tándem espectacular. Uno se hace cargo del IPD, pero al mismo tiempo se queda con un puesto en el Comité Olímpico Peruano. Y el presidente del Comité Olímpico Peruano, José Quiñones, también tiene un puesto en la directiva del IPD que manejaba Pancho Boza en ese entonces y que ahora lo hace el señor Saúl Barrera, quien fue llevado de la mano como un chiquito, lo llevó el señor Pancho Boza, y cuando sale Pancho Boza por el escándalo justamente de Antalsis, ahí se quedó. El Ministerio de Educación no hizo absolutamente nada y ya desde ese entonces, 2013, estamos hablando del señor Saavedra. Vuelvo al caso del Comité Olímpico Peruano. El señor José Quiñones con el señor Pancho Boza arman justamente este tándem, pero luego se dan cuenta, más allá de que el sistema está corrupto, es un sistema de incentivos perversos, arman este tándem y se dan cuenta que el dinero ya no estaba solamente en las subvenciones, estaba en la realización de eventos. Y aquí quiero llegar porque creo que es un tema fundamental, porque el Comité Olímpico Peruano ha actuado bajo el manto de la ODEPA. La ODEPA, la organización que justamente le ha dado la posibilidad de llevar a cabo los Juegos Panamericanos y que está aquí ahora en Lima. El señor Miglione creo que es el presidente de la ODEPA, y creo que su antecesor dijeron en el Perú, cuando Daniela Huatás denunciaba todas estas cosas, que solamente era un loquito que estaba denunciando el tema, que en el Comité Olímpico Peruano y en el deporte todo andaba cañón. O sea, el señor Miglione, la ODEPA, cómplice de todas las irregularidades que se han llevado a cabo. Bueno, decía, ellos descubrieron que la plata no solamente estaba en las subvenciones, sino que estaba en la realización de eventos. ¿Qué se vino en el 2013? Juegos de las Juventudes, ¿no? De las Juventudes, luego los bolivarianos de playa, luego los bolivarianos en Trujillo, que como ustedes sabrán se gastó un montón de plata y no quedó absolutamente nada. Era tragicómico, ¿no?, escuchar al señor Quiñones en una entrevista con Anushka Buenaluque, que le decía, bueno, sí, efectivamente los bolivarianos salieron mal, no cumplimos, las obras no se dieron, pero bueno, ese es el aprendizaje, y con eso hemos aprendido para los Juegos Panamericanos. No había nada de eso, sino que habían encontrado un negocio redondo, un negocio tan redondo que luego, obviamente con el apoyo de Panamericanos, van con el tema de
con el tema con la ODEPA, van justamente y les dan el apoyo para realizar los Juegos Panamericanos. Y aquí entra justamente la figura de AIESA, esta empresa española de consultoría que firma unos contratos espectaculares por algo de 15 millones de soles para hacer unas consultorías, una supervisión de obras que nunca se llevaron a cabo para los Juegos Bolivarianos. Estamos, ojo, en el año 2013, Juegos Bolivarianos. Muéstrame, por favor, las facturas que ayer mostrábamos. Y que la firma, ¿las tenemos? Sí, las facturas se pagan en el 2012. Las facturas se pagan en el 2012, pero el trabajo se supone que se iba a realizar durante el 2012, durante el año 2013, porque los bolivarianos fueron, ¿cuándo? ¿Octubre? Claro. Sí, pero ¿cuándo fueron los Juegos Bolivarianos aproximadamente? ¿Finales del 2013? Noviembre. Al 30 de noviembre del 2013, pero bueno, le pagaron por adelantado a IESA, qué leche, ¿no? Le pagaron 15 millones. Y ahí, esa es una primera factura, ahí está, ¿no? A IESA, ahí hay una siguiente, ¿no? Por 7 millones también. A IESA Perú, ojo, empresa española, le habían pagado por adelantado para hacer una supervisión que finalmente no sé si le hicieron bien porque las obras nunca se llevaron a cabo. Hemos mostrado las fotografías. Aquí vamos con calma, porque aquí está el Comité Olímpico Peruano, ¿no? Departamento de Contabilidad. No se llega a ver bien, pero dice, ¿no? Por el adelanto, el mejoramiento. Y no sé si le podemos dar zoom, pero ahí está una firmita que ustedes ven, tesorero FB. Francisco Boza. Pensaría cualquier persona con 2 dedos de frente. Lo que ha salido y se muestra claramente en las transcripciones de los audios de Francisco Boza es que lo que intentaba hacer justamente con este tema de las actas era que cambiar, modificar algunas actas y decir que él había estado en licencia durante todo el tiempo que fue juez y parte, es decir, jefe del IPD y también tesorero del Comité Olímpico Peruano. Esto lo tenemos obviamente que confirmar porque hemos visto otro documento donde también firma el señor Francisco Boza como tesorero en ese momento. Esta es otra factura del Comité Olímpico Peruano. O sea, AIESA metido en todos los Juegos Bolivarianos que fueron un total fracaso y que finalmente no quedó ninguna obra. ¿Cuál es la orden de pago de AIESA, perdón? Las que acabamos de mostrar. Pero bueno, ¿qué es lo que pasaba en ese entonces? Que en los Juegos Bolivarianos nadie los había fiscalizado absolutamente nada. Al señor Boza y al señor Quiñones, presidente del COP y presidente del IPD respectivamente, nadie les había dicho nada de nada. ¿Dónde está la plata? ¿Cómo se ha gastado? Hasta que salta en el 2014 lo de Antalsis. Recién ahí la gente empieza a ver, oye, ¿y qué fue de esta obra? ¿Qué fue de la otra? Estas son las obras que se iban a realizar y de las cuales se supone que AIESA cobró 15 millones para supervisar que se lleven a cabo. ¿A ustedes les parece que AIESA hizo su trabajo? Independientemente de AIESA, quiero esperar que venga el gerente general, me dicen que es un señor español que pueda venir pronto porque tiene que aclarar la situación. Eso fue en los Juegos Bolivarianos. AIESA no cumplió nada y se llevó 15 millones de soles. 15 millones sin decir ni pío. Y claro, en ese momento, repito, nadie le pedía cuentas al Comité Olímpico Peruano y al IPD. ¿Qué pasa luego? Recordemos que en el 2013, justamente tras los Juegos Bolivarianos, es este festín de que la ODEPA le da los Juegos Panamericanos a Lima como sede. Como en ese momento todavía no había saltado lo de Antalsis, que puso en el ojo al señor Pancho Boza, pero todavía ni siquiera al señor José Quiñones, ellos firman el documento con la ODEPA en el 2013. Y recordarán ustedes, y aquí yo lo he dicho varias veces, por eso es mi crítica al ministro Saavedra, que quiere pasar piola, pero independientemente del tema de la ley universitaria, él tiene una responsabilidad política. No me quiero ir del punto. En marzo, ¿correcto? En marzo del 2014... se firma un nuevo contrato con AIESA. O sea, después del escándalo que no había hecho nada en los Juegos Bolivarianos, se firma otro para que haga el plan maestro de los Juegos Panamericanos. Ahora, ¿qué pasaba? Porque en ese momento ustedes recordarán que, como es normalmente costumbre, el Comité Olímpico de cada país, en este caso el Comité Olímpico Peruano, eran los llamados a organizar los Juegos Panamericanos. No había COPAL en ese momento. Ellos habían creado su propio comité organizador y lo habían aprobado en el tándem que les cuento, Quiñones-Boza. Y finalmente ellos van donde la ODEPA y le dice, claro, tomen ustedes. Por eso es que firman otro contrato con AIESA por $500,000. Por $500,000 para que finalmente siga el festín, que siga la fiesta, que siga la parranda, que siga bailando la plata, porque al final nadie nos va a pedir cuentas. Y seguían con la plata y con la plata y con la plata. Bueno, ¿qué pasa? Y aquí es mi punto con el Ministerio de Educación.
El Ministerio de Educación sabía, le habían llegado las denuncias tanto del señor Abugataz como de otras personas y de la prensa también. Sabía que los bolivarianos había sido un festín, había sido una corrupción, había sido un dinero mal gastado que no se había logrado absolutamente nada, ni siquiera en infraestructura. Esto es la valorización de los servicios del contrato con AIESA para los Juegos Panamericanos, firmado en marzo del 2014. Pero bueno, es que quiero contar un poquito cómo ellos seguían operando creyendo que la impunidad iba a ser para toda la vida. Cuando el Ministerio de Educación se da cuenta de este tema, viajan a la ODEPA y le dice: señores de ODEPA, yo no puedo permitir que el Comité Olímpico Peruano sea el organizador de los Juegos Panamericanos. ¿Pero por qué? Si finalmente, no, así tiene que ser en todos los países. No, le dice, porque sabía el ministro de Educación que había sido un festín, había sido una parranda, se habían gastado la plata como les había dado la gana. Eso es lo que me molesta el Ministerio de Educación, que hasta ahora no lo ha denunciado. No ha dicho: señores, nosotros no le dimos la organización al COP porque sabíamos cómo se habían manejado los Juegos los bolivarianos. El señor prefirió callar y permitir que, claro, ahora sí organizamos nuestra COPAL, pero en la COPAL pusieron a Luis Salazar, pero permitieron que la cosa continúe y no denunciaron absolutamente nada. Después, cuando el ministro de Educación le dice a ODEPA: ¿sabes qué? Con el COP absolutamente nada, ahí es obviamente que el COP le dice a IESA: papá, el negocio de los bolivarianos estuvo lindo, 15 millones, pero desgraciadamente este de $500,000 ya no te lo puedo pagar porque nos han cortado la plata. Ahora va a haber otro comité organizador, yo ya no tengo el billete. Obviamente a IESA se presentó en un arbitraje diciéndole: oye, el COP, yo tengo el documento firmado por $500,000, no sabemos dónde está ese informe, si es que efectivamente hubo un plan maestro o no. Al final le ganó el arbitraje, AIESA sigue esperando que el Comité Olímpico Peruano le pague. Ahora, hay otra pregunta que queda en el aire. ¿Por qué AIESA le cobraba $500,000 para el plan maestro de los Juegos Panamericanos? ¿Y por qué cuando sacan al Comité Olímpico Peruano de la organización de los Juegos Panamericanos, contratan a Deloitte por $8 millones? ¿Por qué uno costaba $500,000 y otro costaba $8 millones? Plan maestro que ni siquiera sabemos si lo han acabado o no. Es decir, la conclusión es una sola. El señor de la ODEPA ha sido cómplice de todas las irregularidades que ha cometido el Comité Olímpico Peruano, con Quiñones a la cabeza, en tándem con el IPD, con el señor Pancho Boza y ahora el señor Saúl Barrera a la cabeza. Y ODEPA es el que nos quiere venir a decir que ellos son los que van a fiscalizar y los que nos van a dar la luz verde para que los Juegos Panamericanos sigan en nuestro país. Los Juegos Panamericanos no pueden ir, porque los bolivarianos han demostrado que fueron un acto de corrupción inacabable y ellos seguían aspirando a eso y no se han hecho las denuncias del caso. Y el señor ministro de Educación ha callado cómplicemente con la señora Desilu León, que también ha estado en todo este tema. Y el señor Saúl Barrera sigue en el IPD. ¿Queremos seguir haciendo los Juegos Panamericanos todavía? Tema es complicado. Ya pensé su área como si me hubiese jugado una maratón en los Juegos Panamericanos o en los Juegos Bolivarianos. ¿Perdón? Tenemos la transcripción en el Diario de la República. Ahí está. May, estaba dando una miradita rapidita a las actas y tengo el acta del 10 de noviembre del 2014. Ya. Se aprueba pasar a la PCM el master plan de AIESA y ahí dice elaborado por la firma AIESA en forma gratuita. Por eso me llamó la gente de AIESA a decir: eso no es cierto. Claro, porque ellos obviamente quedaron con el Comité Olímpico Peruano y seguramente con Pancho Boza, que iban a pagar $500,000 a AIESA. Y obviamente AIESA dice: ¿cómo es esto? No, nunca fue gratuito. Págame la plata. Ahora habrá que ver si es que finalmente AIESA hacía o no los informes, porque lo que quedó demostrado con los Juegos Bolivarianos es que la chamba de AIESA fue un desastre. Boza le dice: ¿por qué? Porque se acordó remitir una carta a la PCM firmada por el vicepresidente del COP, ¿no? El señor Vicente, creo que ahí se han equivocado, es Víctor Puente Arnao, ¿no? Contra Nao dicen, pero es Víctor Puente Arnao, el vicepresidente del Comité Olímpico Peruano, adjuntando el master plan de la infraestructura de los Juegos Panamericanos Lima 2019, elaborado por la firma AIESA en forma gratuita. ¿Eso dice el acta? Sí. Chuta, dice, se está jodiendo por todos lados, le dice Pancho Boza. Mire la desesperación. Y ahora quiere decir que es un tema de zafar. Lo que yo no entiendo es cómo, por qué el señor Pancho Boza, si lo único que dice es que mi familia, mi padre, es un momento, yo no he robado un sol, ¿por qué no renuncia a todo y empieza a dar la cara en todos los programas que están sacando las pruebas contundentes? ¿Por qué insiste en seguir vinculado a la organización de los Juegos Panamericanos, ¿no? Al Comité Olímpico Peruano? ¿Por qué no renuncia a la gente del Comité Olímpico Peruano si no es cómplice del señor José Quiñones? En fin, una facturita más. ¿Esa cuál es? Esa es la última. Esa es la última. Esa es la de marzo del 2014 por $500,000. Ahí está. ¿Dónde es el plan maestro justamente para los Juegos Panamericanos, que después se supone no sirvió para nada porque contrataron a Deloitte por $8 millones?
Claro, justamente, ¿no? Lo que Pancho Boza le dice que es gratis, esta es la factura que demuestra que no era gratis. Pero, ¿sabes qué, Bea? Porque a mí no me queda claro si es que en esa conversación ellos están diciendo lo que debería ser o lo que era. Quizá ellos están diciendo, oye, debería haber aparecido que era gratis. O sea, porque en verdad ya no sabemos, ya me da la impresión que todos están tan asustados al interior del Comité Olímpico Peruano que no saben lidiar con José Quiñones. Porque hay que decirlo, José Quiñones se les metió entre los palos a toda la gentita que manejaba el deporte durante años en nuestro país. Y el tipo parece que es brillante. Menos mal que no entró a la política José Quiñones, si no estaríamos pero ya en otro nivel. Esto sería una locura, ¿no? Menos mal que se quedó en el deporte, pero llevó las irregularidades y la manera como el COP y el IPD actúan a otro nivel. Si Pancho Boza fue un tonto útil o no, eso lo va a definir la justicia. Pero por la manera como se comporta el señor Pancho Boza, pareciese que no ha sido una víctima, ¿no? Bueno, pero por acá vamos a seguir invitando al señor Francisco Boza, no nos vamos a cansar. Ponme un poquito del meme, por favor, ahí está. ¿Sabe? Porque tienen que conocerle la cara, ¿ves? Este es el señor José Quiñones, a la sazón, hace 25 o 30 años, presidente de la Federación de Levantamiento de Pesas. Y yo quiero hacer aquí una aclaración. No confundir, por favor, levantamiento de pesas con levantar en peso. Porque eso es lo que parece que se viene llevando a cabo en el Comité Olímpico Peruano. Vamos a cambiar un poco de tema, pero no tanto, porque quiero arrancar justamente con el congresista Daniel Salaverry y quiero que nos cuente un poco también él, como congresista de La Libertad, un poco lo que dejó, cuál fue el legado de los Juegos Bolivarianos en esa ciudad. Congresista Salaverry, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, Cristian. Te has soplado todo el speech inicial. No, pero muy bueno tu final, tu remate, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿cómo fue el tema, tú como congresista, ¿qué han encontrado? ¿Fue bueno, fue positivo la realización de los bolivarianos para la ciudad de Trujillo? Mira, lo que dejó los bolivarianos son obras inconclusas, arbitrajes en algunas de ellas, obras abandonadas como los que tenemos en Huanchaco, en los bolivarianos de verano, de playa. Piscinas olímpicas que están abandonadas, vacías, oxidándose, obras que no las usa nadie, elefantes blancos. Se ejecutaron obras como Bypass, financiados por el Ministerio de Educación, con el pretexto de los bolivarianos, recortándole además el presupuesto a cerca de 40 colegios en todo el Perú, que ese dinero iba a ser para mejorar la infraestructura de estos colegios, y sin embargo, sobre pretexto de los bolivarianos, se transfirió ese presupuesto a la Municipalidad de Trujillo, en manos de César Acuña en aquella oportunidad, para construir un bypass de 50 millones de soles. ¿Qué tiene que hacer un bypass con juegos deportivos, con bolivarianos? Ese tipo de irregularidades hubo en los bolivarianos. Desde ese punto de vista y teniendo esa experiencia, ¿cuál es la posición del congresista Salaverry respecto a los Juegos Panamericanos que al parecer siguen en carrera? Porque no le entran balas a nadie, siguen con el tema y con una ODEPA que al parecer ha sido cómplice de todas las irregularidades que van apareciendo respecto al manejo del deporte. El Perú ya está embarcado en este asunto, corremos el riesgo de hacer un papelón internacional si no tenemos a tiempo esta infraestructura. Si a mí me preguntas, a título personal, yo preferiría pagar la multa de 50 millones que me sancionen 20 años y esos 4.000 y pico millones de soles destinarlos a un programa de alto rendimiento los próximos 20 años que no vamos a poder organizar en ninguna competencia internacional para generar crear una nueva generación de deportistas que no lo tenemos, Cristian. No tenemos presupuesto ni siquiera para contratar profesores de educación física en los colegios y vamos a invertir 4.000 millones de soles en estadios de béisbol. ¿Cuántas personas juegan béisbol en el Perú? ¿O en estadios de rugby? Esas son las obras de infraestructura que nos van a dejar en un país, como te digo, que no hay políticas para el deporte claras, que no hay incentivos. ¿Tú te imaginas los instructores de primer nivel que podríamos traer del extranjero para que se ocupen de nuestros niños desde las edades más bajas, 4, 5, 6 años en las escuelas, para este programa de alto rendimiento? Los próximos 20 años sacaríamos realmente los verdaderos campeones, medallistas olímpicos. O sea, con esta plata invertir en los deportistas, claro, y después un evento. Lo que pasa es que, como hemos mostrado, congresista, el señor Quiñones con el señor Boza encontraron que los eventos, la organización de eventos era el negocio. Y ahí, ¿no? Competencias de las juventudes, bolivarianos playeros, juegos bolivarianos, juegos panamericanos, y el tema continúa y continúa. Si yo le planteara que hay una posibilidad de ni siquiera pagar esos 50 millones y justamente cambiar, reformar la manera como se estructura el deporte en nuestro país y renunciar a los Juegos Panamericanos. Yo soy de esa posición. Ahora, lamentablemente ya el país está embarcado en este tema. Hay, digamos, voces que opinan que no deberíamos hacer este espectáculo internacional. Okay. Pero yo sí tomaría una decisión y toro por las astas. Ahora, tú mencionaste que por qué el ministro de Educación no dice nada.
Pero obviamente es el mismo modo operandi pues, Ya se la dejamos dando bote al del congresista. Ministerio de Educación. 858 millones de soles para consultorías y publicidad. Entonces, ¿con qué autoridad moral el ministro va a ir a decirle al presidente del IPD, oye, no inviertan ustedes en consultorías si su propio sector está gastando 858 millones entre consultorías y publicidad? ¿Usted cree que pueden haber actos de corrupción y cómo controlar finalmente que en estos Juegos Panamericanos no vaya a pasar lo mismo que ocurrieron con los Juegos Bolivarianos? Mira, obviamente hay que tener los mecanismos de control para que eso no ocurra, pero las experiencias y los indicios que tú has mostrado el día de hoy nos hacen ver pues que lamentablemente el deporte también está expuesto a estos temas de corrupción gravísimos. Yo lamento mucho por Francisco Boza. ¿Qué impresión le deja el caso de Francisco Boza? Mira, yo tenía el mejor de los conceptos de él, es un medallista olímpico, sin embargo, las evidencias que tú has mostrado hoy día, de esta serie de irregularidades o de indicios, bueno, ya me hacen por lo menos tener cuidado antes de meter las manos al fuego, ¿no? Y vamos a ver qué arrojan las investigaciones. Pero hay ¿no? cosas que hay que hacer para cambiar el sistema, ¿no? Porque claro, ahorita estamos en los nombres y obviamente es un escándalo y es de pena el señor Quiñones, el señor Boza y otras personas más, pero el sistema está corrompido, hay incentivos perversos. Eso también habría que trabajarlo con una nueva ley del deporte. Bueno, la muerte civil, ¿no? Ellos son funcionarios públicos. Ok. Para Pero eso ya digamos, están sacando la eso es vuelta para civil. sancionar. Yo hablo Así es. para evitar... Para prevenir. Para prevenir, para que el Comité Olímpico no siga recibiendo plata sin rendirle cuentas absolutamente a nadie, que la gente del Comité Olímpico Peruano no tenga también un puesto en el IPD y viceversa, que no hayan las puertas giratorias, que las federaciones se empoderen y no estén simplemente, digamos, a merced de las amistades, el amiguismo, el dame que te doy. Cada vez que el Congreso, por ejemplo, ha querido fiscalizar a las federaciones, por ejemplo, la Federación de Fútbol, acuérdate tú que amenazaron inclusive hasta desafiliarnos de la FIFA. Sí. Obviamente ellos se blindan, pero hay que pensar en algún mecanismo. Pero es que lo que pasa es que en ¿no? la Federación Peruana de Fútbol el Estado no daba plata, porque el tema del fútbol es un mundo aparte. Pero en todos los otros deportes reciben subvenciones Bueno, y ellos tendrían que rendir también rendir cuentas. Por supuesto, totalmente de acuerdo. A ver, ha habido un cuestionamiento